Aquí, muchísimas gracias por reunirse otra vez con nosotros para el Journal Club de la SOBLA. Voy a hablar rapidito nada más para recordarles que esto es una iniciativa de ciencia en nuestro idioma. Hoy tenemos a León Isla que amablemente aceptó presentar y le voy a ceder la palabra al doctor David Naranjo de la Universidad de Valparaíso en Chile, que va a introducirnos a la carrera de León y quién es León. Recuerden que pueden participar, interrumpir, claro, siempre cortésmente, por supuesto, a través del chat o hacer la pregunta oral. Con esto los dejo con David. Gracias, Valeria. Debo decir que para mí es realmente un honor tener que presentar a León. De verdad, sinceramente. León es, yo creo que una de las figuras brillantes que tiene la biofísica latinoamericana, que está haciendo biofísica desde Latinoamérica. Yo creo que probablemente es, por lo menos en la corta carrera de León, ha sido, ha ascendido muy rápido en poco tiempo. ¿Qué les puedo decir de León? León es un profesor de la Facultad de Medicina, del Departamento de Fisiología de la UNAM. Hizo su licenciatura en biología en la misma UNAM también, y después fue a hacer el doctorado en Yale con Fred Seward. En esa época lo conocí yo, cuando era un cachorro, y yo lo conocí cuando estaba camino a Yale a enfrentarse con Fred Seward. Después ha hecho... bueno, en su carrera, digamos, probablemente tal, él hizo un postdoc, hizo dos postdocs, uno con Viola Vogel, donde aprendió, aprendió a desarrollar, ya a tener un interés en el uso de espectroscopía, digamos, para mirar proteínas. Y también hizo otro postdoc con Bill Zagota, donde siguió más o menos desarrollando lo mismo. Y uno puede, después de esto, uno puede entender que en la tradición de los biofísicos latinoamericanos y en realidad en el mundo es muy importante la instrumentación, ¿ya? León siempre ha tenido una mirada a las preguntas científicas propiamente tal y una mirada a la instrumentación. Y eso es lo que de alguna manera vamos a ver que tiene que ver con este trabajo que se va a presentar hoy. León es miembro del Advisory Board del Journal Physiology, del eLife, ha tenido un montón de premios como el premio GlaxoSmithKline o el Cranfield de la Sociedad de Journal Physiology. Y tiene patentes, ha formado 11 estudiantes de doctorado, de posgrado, digamos, y de los cuales algunos ya son famosos. Ha formado 6 estudiantes de licenciatura. Y en esta época, él regresó a México, por ahí por el año 2009, y en esta época ha formado esa cantidad de estudiantes, y yo lo que puedo decir de él es que, y esto es una mirada muy sesgada, porque yo no he leído toda su literatura, pero he leído algunos papers de él, y yo creo que hay trabajos de él que son memorables, y yo creo que particularmente en su trabajo de tesis con Fred Seward, donde él hizo 2 papers por lo menos que son muy relevantes en cómo entendemos cómo funciona el sensor de voltaje de canales de potasio. Él ha hecho un montón de contribuciones al mundo de los TRP, y en particular yo diría que es cómo se regulan por los lípidos la actividad de los TRP y algunas implicancias en las vías sensoriales del dolor. Y finalmente también yo creo que hay un paper muy bonito que tiene que ver con los canales de protones en coral y cuál puede ser el rol en la calcificación en este océano que están crecientemente ácidos, ¿ya? Si es que uno en su declaración de intenciones, León efectivamente su gran interés es ver cómo funcionan los canales
cómo son estas proteínas que funcionan, cómo son los cambios conformacionales, y para eso él ha aprendido y ha desarrollado un montón de técnicas espectroscópicas y junto con las tradicionales de electrofisiología. Yo creo que sin tener que introducir demasiado el trabajo que va a presentar ahora el León, pero el trabajo fue aceptado en esta muy buena revista como eLife, y León publica en muy buenas revistas. Hay PNAS, hay Nature, hay JGP, Biophysical Journal, y a otras revistas que se me escapan, pero él publica en general en muy buenas revistas. Y yo solamente quiero tomar un pedazo de la evaluación del editor de este paper que va a presentar León, que dice que el trabajo proporciona una caracterización rigurosa y completa de cómo se usa ANAP, que son estos aminoácidos no tradicionales, para explorar mecanismos de activación y regulación que será de interés para fisiólogos y biofísicos interesados en los mecanismos de estudio mecanístico de proteínas de membrana, usando aminoácidos fluorescentes no canónicos. Y eso, de alguna manera, revela que si uno quiere estar en esta disciplina, si uno está en la frontera del conocimiento, también tiene que estar en la frontera de los desarrollos tecnológicos. Y eso es más o menos el papel que ha ocupado León en este tiempo. No tengo nada más que decir, excepto dejar al León que hable y cuente su propia historia. Bueno, pues muchas gracias, David, por la presentación tan amable. Solo es verdad. Sí. Sí, me estaba acordando de cuando nos conocimos hace ya mucho tiempo, cuando estabas en Stony Brook y todavía cuando visitabas Yale, ¿no? Porque había un buen grupo de biofísicos chilenos que estaban en Yale y en Harvard y en Stony Brook y en otros lados, y se juntaban a veces en New Haven, y ahí en algunas ocasiones coincidimos, y lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, entonces, primero que nada, muchas gracias a la SOBLA por invitarme. Valeria, muchas gracias por la invitación. Es un seminario, creo que muy importante, no solamente para la ciencia latinoamericana, sino también para la ciencia internacional, ¿no? Hay, nada más de ver los nombres que están en mi pantalla, me siento más que intimidado, ¿no? De luminarias de la biofísica. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla y espero que se vea la presentación. Creo que sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, entonces, les voy a platicar de este artículo que publicamos recientemente, que tiene que ver con algunos aspectos moleculares de cómo funcionan los canales de protones, ¿no? Y yo me interesé en los canales de protones. Sé que este seminario es un poco también para los estudiantes, y entonces a veces hay como cosas muy no lineales en la manera en la que uno termina haciendo un trabajo. Y nos interesamos en los canales de protones como un control cuando estábamos haciendo cosas de espectroscopía con canales TRP, donde estábamos tratando de medir FRET. Entonces, un control para tratar de ver que no estuviéramos midiendo cosas inespecíficas resultó coexpresar los canales TRP con los canales HB1, estos canales de protones, y demostrar que no había FRET de manera inespecífica, nada más por estar teniendo proteínas en la misma membrana, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues nos empezó a dar cierta curiosidad cómo funcionan estos canales, y nuestro primer intento de tratar de ver cómo se mueve el sensor de voltaje a través del uso de fluorescencia fue colocando proteínas fluorescentes como en los sensores de voltaje que están acoplados a proteínas fluorescentes, ¿no? Y que permiten medir el potencial de membrana.
Y bueno, resultó ahí que el hecho de que los canales de protones muevan los protones que se encuentran a una concentración tan baja puede afectar la fluorescencia de las proteínas fluorescentes, ¿no? Y esto resultó en un trabajo que tangencialmente voy a mencionar en esta presentación. Bueno, entonces, los canales de protones son, como muchos de ustedes saben, son estos canales medio especiales que no son como los canales de potasio, canales de sodio, canales de calcio canónicos, y se caracterizan por estar formados por solamente el sensor de voltaje, ¿no? O sea, solamente los segmentos transmembranares del S1 al S4. Y aparentemente esto es suficiente para que este sensor de voltaje funcione como un sensor de voltaje tradicional, en el sentido de que el segmento S4 tiene estas cargas positivas que se desplazan hacia afuera cuando hay una despolarización, y al mismo tiempo es suficiente para que los protones puedan pasar de alguna manera que todavía no comprendemos completamente por ese sensor de voltaje, ¿no? Y una característica importante de estos canales es que son dímeros. Entonces, la idea es que el carboxilo terminal forma una estructura de coil-coil, ¿no? Que mantiene el dímero, aunque aparentemente, bueno, hay razones para pensar que la estequiometría puede ser variable, ¿no? Entonces, bueno, entonces estos canales de protones se encuentran expresados en organismos desde plantas y algunos algas unicelulares, ¿no? hasta mamíferos, ¿no? No se han encontrado en procariontes. Y aparentemente en todos estos organismos, o en la mayoría de ellos, en los que se ha estudiado con detalle, tienen que ver con la regulación del pH intracelular, y posiblemente, como mencionó David, en algunos invertebrados y en algunos organismos que calcifican, posiblemente tengan que ver con la regulación de los protones, que está muy íntimamente relacionada con la deposición de carbonato de calcio, ¿no? Y esa es una pregunta todavía abierta, pero creo que muy interesante. La estructura de los canales de protones no se conoce del todo bien. Existe una estructura determinada por difracción de rayos X, que muestro acá, pero que se obtuvo a partir de una construcción altamente quimérica, ¿no? Donde se tuvieron que sustituir algunas regiones del canal de protones por el sensor de voltaje de la fosfatasa voltaje dependiente, y entonces la estructura posiblemente sea una estructura altamente deformada, o una estructura que no necesariamente representa la estructura del canal de protones, pero ha permitido establecer hipótesis estructurales, ¿no? Y construir modelos por homología o por predicciones por AlphaFold, etcétera, que han avanzado un poco los estudios estructurales, ¿no? Entonces, esta falta de estructura que sabemos que las estructuras obtenidas por difracción de rayos X o por criomicroscopía han revolucionado la manera en la que entendemos el funcionamiento de muchos canales iónicos. No contamos con ella en el campo de los canales de protones, ¿no? Entonces, las aproximaciones de estructura-función tradicionales, como la mutagénesis dirigida, o de lo que les voy a hablar ahora, ¿no? Es que son la combinación de técnicas ópticas o espectroscópicas con electrofisiología, pues se hacen como más relevantes o muy importantes para tratar de entender cómo funcionan estos canales. Y bueno, entrando un poco ya en la fisiología de estos canales, lo que sabemos es que son canales activados por voltaje, ¿no? Entonces,
de alguna manera la probabilidad de apertura o la conformación que permite el flujo de iones, pues se favorece cuando se produce una despolarización, ¿no? Y entonces eso nos daba lugar a estas curvas tradicionales de conductancia contra voltaje, que son sigmoides y que nos permiten calcular cosas como cuántas cargas aparentes se mueven en el proceso de apertura de estos canales. Se sabe que la conductancia unitaria de estos canales es muy pequeña, ¿no? Es del orden de cientos de femtosiemens, entonces no podemos aplicar el estudio de canales unitarios. Pero una característica muy peculiar de los canales HV1 es que la voltaje dependencia está muy regulada por el gradiente de protones, ¿no? No solamente por la concentración intracelular o extracelular absoluta de protones, sino por el gradiente. Y ese gradiente se caracteriza normalmente como esta cantidad que llamamos delta pH, que es la diferencia del pH extracelular con respecto al pH intracelular. Y en la mayoría de los canales que se han clonado de distintos organismos y que se han estudiado, se ha observado que la B media, ¿no? el potencial en el cual la probabilidad de apertura es el 50%, depende de este gradiente de protones con esta muy característica pendiente de aproximadamente 40 o 50 milivolts por cada unidad de pH, ¿no? Y el mecanismo por el cual ocurre esta regulación también es una cuestión que permanece más o menos no bien entendida, ¿no? Bueno, entonces esto es muy peculiar de este sensor de voltaje. Y el mecanismo por el cual ocurre esta modulación, pues no se entiende muy bien. Pero hay algunos trabajos muy importantes que han empezado a dar algunas pistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este trabajo del grupo de Ramón demostró a través de la medición de corrientes de compuerta, de gating currents de los canales de protones, bueno, de algunas mutantes, demostró que esta modulación por el delta pH que se observa en la conductancia también se observa en las curvas de carga contra voltaje, ¿no? En las curvas QV. Y que además de que se observe es paralela, ¿no? Entonces, más o menos por esta dependencia de 40 milivolts por unidad de pH de la conductancia se observa también en el movimiento del sensor de voltaje. Y este experimento se ha hecho en otros canales de protones, en otras mutantes, y se ha observado básicamente lo mismo, ¿no? Que la carga, el movimiento de carga está modulado también por el gradiente de protones de una manera muy similar a la conductancia. Entonces, esto ha permitido postular que el gradiente de protones afecta directamente al movimiento de carga y que el movimiento de carga está muy estrictamente acoplado, muy cercanamente acoplado a la formación del poro que permite el movimiento de protones, ¿no? Y bueno, esto ha permitido plantear algunas hipótesis sobre cuál podría ser el mecanismo de modulación por el gradiente de protones. Una posibilidad es que la energía que se encuentra acumulada en el gradiente de protones de alguna manera está siendo sumada a la energía libre que se encuentra en el cambio de conformación del sensor de voltaje. Y otra posibilidad es que pudieran existir sitios de protonación tanto extracelulares como intracelulares que de alguna manera están acoplados también al movimiento del sensor de voltaje, ¿no? Pero estas son preguntas que continúan abiertas. Otros grupos también han demostrado que los protones, ¿no? La concentración de protones afecta directamente el movimiento del sensor de voltaje, y esto empleando
esta técnica tradicional de voltage clamp fluorometry, donde se modifica una cisteína normalmente extracelular cercana al sensor de voltaje, al segmento S4 en el sensor de voltaje, y que permite reportar entonces cambios en la conformación del sensor de voltaje a través de la intensidad de la fluorescencia, ¿no? Algo que es importante mencionar aquí es que el mecanismo por el cual cambia la fluorescencia de un fluoróforo acoplado extracelularmente no está completamente entendido, ya no digamos solamente en los canales de protones, sino en muchas otras proteínas, y posiblemente no sea único, ¿no? O sea, posiblemente haya múltiples mecanismos que hagan que cambie la fluorescencia de un fluoróforo cuando cambia la conformación de una proteína a la cual está acoplado, y esa va a ser una de las cuestiones que también vamos a tocar en el artículo, ¿no? que presento. Bueno, entonces, justamente uno de los problemas de la incorporación de fluoróforos para medir el movimiento de una proteína es que los fluoróforos tradicionales tienden a ser muy grandes. Por ejemplo, la tetrametilrodamina o algunos otros tienen un volumen muy grande, y entonces se han logrado incorporar exitosamente en regiones que se encuentran muy expuestas al medio, ¿no? Entonces, tradicionalmente en el estudio de canales de voltaje dependientes, pues se incorporan en loops extracelulares cercanos al sensor de voltaje, ¿no? Y entonces, esto, aun cuando es una técnica muy poderosa que ha proveído de información muy importante, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Una limitación importante es el hecho de que el tamaño puede producir perturbaciones estructurales en la proteína que se meten, y también no permite probar regiones transmembranales, por ejemplo, de una manera sencilla, ¿no? Entonces, recientemente, o bueno, ya no tan recientemente, algunos años atrás, se desarrollaron algunos aminoácidos no canónicos que son fluorescentes, que se pueden introducir a través de esta técnica de supresión de codones de paro ámbar, ¿no? Que al ser fluorescentes, pues tienen este potencial de poder ser utilizados en patch clamp fluorometry o en voltage clamp fluorometry, ¿no? Y hay varios ejemplos que han demostrado que se puede incorporar el ANAP en distintos canales activados por voltaje y en otros canales. Esta técnica se desarrolló para la introducción de proteínas, de aminoácidos no canónicos en proteínas utilizando células HEC, ¿no? Entonces, pero se ha adaptado para otro tipo de células como los ovocitos de Xenopus. Nosotros vamos a emplear células HEC, y la técnica consiste en que se coexpresa este plásmido que se puede conseguir, perdón, y se llama BANAP, ¿no? El plásmido tiene el gen para una sintetasa que permite la incorporación de ANAP, y 8 copias, aquí nada más puse 4, 8 copias del tRNA de transferencia específico para el ANAP, ¿no? Y se cotransfecta con la proteína de interés, en este caso HB1, al cual le pegamos una proteína fluorescente cherry en el carboxilo terminal, y que introduce el codón TAG, que codifica para el codón de paro ámbar, ¿no? Entonces, la ventaja de esta técnica es que uno puede colocar el codón de paro esencialmente donde uno quiera, en la estructura de la proteína, y el ANAP, con suerte, se incorpora eficientemente en ese codón, y nos va a producir una proteína que incorpore el aminoácido no natural en donde nosotros querramos, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a introducir el ANAP en el segmento S4, no solamente en el loop entre el S3 y el S4, sino en la hélice per se, en distintas posiciones, para tratar de
de poder medir el movimiento del sensor de voltaje, ¿no? Entonces, en esta figura les muestro que se puede obtener la recuperación de canales que incorporan el ANAP, ¿no? Entonces, esta es una célula HEC en la configuración de whole cell, ¿no? Aquí se puede ver la pipeta. Y aquí lo que estamos viendo es la fluorescencia de Cherry en el rojo y en el verde la fluorescencia de ANAP, ¿no? En la misma célula. Y cuando hacemos el merge, se puede ver, esto es epifluorescencia, no es confocal, pero se pueden ver regiones en la membrana que se ven acá blancas, ¿no? Que significa que por lo menos está coexpresando canales con Cherry y con TAG, presumiblemente en el mismo canal, ¿no? Esto lo vamos a demostrar un poco después, de manera eficiente, ¿no? Y esencialmente en todas las posiciones en las que incorporamos ANAP, tanto en el S4 como en el loop S3, S4 y en algunas otras posiciones que después les voy a mostrar, por ejemplo, en la misma terminal, pues logramos obtener rescate de corrientes activadas por voltaje, ¿no? Que con algunas de ellas con algunas alteraciones en la curva GB, pero canales de protones funcionales. Y al mismo tiempo, de estas mismas células podemos medir no solamente la fluorescencia, sino que podemos medir el espectro de emisión de tanto el ANAP como de la proteína Cherry, ¿no? Y lo que vemos acá es que esencialmente el espectro de emisión de prácticamente todas las mutantes es muy parecido al espectro de emisión que se espera de la NAP en solución acuosa, ¿no? Lo cual indicaría que el ANAP incorporado en el S4 se encuentra más o menos en un ambiente hidrofílico, ¿no? Solvatado, ¿no? Bueno, entonces una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando incorpora aminoácidos no naturales es demostrar que la incorporación es específica, ¿no? Y que con los controles adecuados no se están produciendo proteínas, ¿cómo se llama? Que no hayan incorporado el aminoácido no natural, ¿no? Entonces, en este control, para algunas de las posiciones que probamos, podemos demostrar que en presencia tanto del aminoácido no natural, el LNAP, como del plásmido, podemos recuperar corrientes de protones más o menos grandes, y cuando no se pone, solamente se expresa el canal con el codón de paro y ¿cómo se llama? Y el plásmido, esencialmente no vemos corrientes, y eso también se puede corroborar por fluorescencia, ¿no? Entonces, cuando se expresan el canal, el plásmido y el ANAP, logramos ver tanto fluorescencia de Cherry, indicando que se ha producido el canal completo, como fluorescencia de ANAP, indicando que posiblemente se ha incorporado también, ¿no? Hay que mencionar que una gran parte de la fluorescencia del ANAP corresponde a ANAP libre en el citoplasma, que no se ha incorporado a ninguna proteína, ¿no? Entonces, el tener un marcador como Cherry nos permite poder definir la membrana cuando estamos haciendo las cuantificaciones de la fluorescencia, ¿no? Un problema que encontramos y que mucha gente ha encontrado también con el ANAP y con otros aminoácidos no naturales es lo que se llama expresión de fuga, ¿no? Donde en nuestro caso, por ejemplo, hay una metionina después de una metionina acabando el S4 en el HB1 de humano, que puede funcionar como un sitio de iniciación de transducción, ¿no? Y aparentemente eso es lo que vemos en algunas ocasiones donde en ausencia de ANAP podemos ver fluorescencia de Cherry, ¿no? Aunque esta prácticamente no se encuentra en la membrana,
se encuentra casi distribuida homogéneamente en el citoplasma y posiblemente represente una proteína truncada que tenga el carboxilo terminal del HB1 y cherry, ¿no? Entonces, bueno, esta proteína no produciría un canal funcional de protones, pero podría contribuir a la fluorescencia de cherry en alguna fracción, ¿no? Ok, entonces uno de los problemas importantes para poder utilizar fluoróforos en los canales de protones es poder demostrar que la fluorescencia no sea sensible al pH, ¿no? Y esta es una lección que aprendimos en un trabajo anterior en donde le pegamos HB1 la proteína fluorescente Venus, que es una proteína fluorescente amarilla, que es muy sensible a los protones, ¿no? O sea, tiene un pK muy cercano ¿cómo se llama? Al pH fisiológico. Y en esta proteína lo que observamos es que cuando los canales se abren, en esta construcción, perdón, observamos que cuando los canales se abren, la fluorescencia de la proteína Venus que está pegada al mismo canal aumenta tremendamente, ¿no? Al principio no entendíamos qué es lo que estaba pasando, pero después nos dimos cuenta de que la fluorescencia, el aumento en la fluorescencia de Venus correlaciona muy bien con la curva corriente-voltaje, ¿no? No correlaciona con la curva GB, con la activación de los canales, sino con la curva corriente-voltaje. Y entonces lo que esto está indicando era que el canal al abrirse saca protones al interior de la pipeta, ¿no? Estos son parches inside out. Y entonces los protones que se encuentran en el citoplasma, digamos, se acaban, se depletan. Y al disminuir el pH, aumenta la fluorescencia de la proteína Venus porque la fluorescencia de Venus se cuenchea a pHs relativamente bajos, ¿no? Entonces, si esto estuviera ocurriendo en ANAP, pues básicamente sería imposible utilizarlo como un reportero del movimiento del sensor de voltaje, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue ver si efectivamente ANAP es insensible a pH. Cuando uno hace este experimento de medir la dependencia de pH de ANAP solito, el ANAP comercial, que es un aminoácido, observa una dependencia muy grande en la fluorescencia con el pH, y eso posiblemente se debe a que en el ANAP solito, en solución, pues hay por lo menos dos sitios protonables, ¿no? El amino y el carboxilo del aminoácido. Entonces lo que hicimos fue incorporar ANAP en un sitio extracelular, en un sitio que se encuentra en el loop S3, S4, y entonces en el ANAP incorporado, medir la dependencia de pH, ¿no? Entonces, en un rango muy grande de pHs, podemos ver que prácticamente el ANAP mantiene la fluorescencia sin cambios en el pico de la longitud de emisión de ANAP y más importantemente, sin cambios en la intensidad de la fluorescencia. Entonces, este control nos permitió tener cierta confianza de que podíamos utilizar ANAP para medir cambios conformacionales que no tuvieran que ver con un cuencheo o decuencheo de la fluorescencia del fluoróforo, ¿no? Un poco para corroborar esta observación, lo que hicimos fue incorporar ANAP en el amino terminal. El amino terminal de HB1 presumiblemente es citoplásmico. No se encuentra entonces el ANAP incorporado ahí no se encontraría en una región donde cambia el potencial de membrana o el campo eléctrico más bien. Y entonces lo que observamos es que cuando los canales con ANAP incorporado en el amino terminal se abren, no hay cambios en la fluorescencia de ANAP, ¿no? Esto también sería una indicación de que aun cuando cambiara el pH por la corriente de protones, el pH en el citoplasma de la célula,
la NAP es insensible a ese cambio posible de pH, ¿no? Entonces, estas dos evidencias nos dieron un poco la confianza de poder utilizar a NAP para los experimentos que siguen, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente los experimentos en el paper son, estamos usando la técnica de patch clamp en whole cell, ¿no? Entonces vamos a medir la corriente de toda la célula y vamos a medir la fluorescencia también de toda la membrana de esa célula, ¿no? Utilizamos unas concentraciones muy altas de buffer para tratar de reducir los cambios de pH, que siempre son un problema muy serio en el estudio de estos canales, ¿no? Y la NAP se excita a 400, con un láser a 407, y la fluorescencia la vamos a capturar con una cámara. La ventaja de los canales de protones de humano es que se activan lentamente, ¿no? Tienen unas constantes de tiempo de activación del orden de segundos, entonces eso permite utilizar cámaras más o menos tomando fotos rápidamente y para muestrar la fluorescencia, ¿no? Ok, entonces, este primer experimento, en este primer experimento vamos a incorporar a NAP en la posición 197, que como pueden ver ya es dentro del sensor del S4. Y entonces aquí simultáneamente medimos corrientes de protones y la fluorescencia, ¿no? Y como pueden ver, pues vemos cambios en la fluorescencia que son más o menos paralelos con la activación. El gating de los canales de protones, como ya les expliqué, es muy sensible al gradiente de protones, entonces podemos en otra célula estudiar tanto la corriente como la fluorescencia a un gradiente de protones diferente. Y entonces eso nos va a permitir hacer estas correlaciones entre las dos señales, ¿no? En la figura C, graficamos la constante de tiempo de activación de la corriente ajustando una exponencial digamos, a la segunda mitad del curso temporal de la activación de la corriente y una exponencial a la fluorescencia. Obviamente ¿cómo se llama? La activación es mucho más compleja, ¿no? Pero como un proxy, digamos, de los cursos temporales utilizamos solamente una exponencial y vemos que aproximadamente el curso temporal de la fluorescencia y de la corriente son paralelos, ¿no? Nosotros no quisimos hacer un estudio muy serio de la cinética porque, como pueden ver, aún con las concentraciones muy altas de buffer, hay cierto indicio de que la corriente a potenciales altos se empieza a caer, ¿no? Lo cual está indicando que el gradiente de protones está colapsando por la corriente, ¿no? Entonces, eso obviamente nos va a alterar los cursos temporales de la corriente, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos hacer es medir en el estado estacionario tanto la conductancia como la fluorescencia, ¿no? Y entonces, esta observación es muy importante porque lo que vemos aquí es que como se había visto con las corrientes de compuerta en trabajos de Ramón Latorre y trabajos de Scott Ramsey, el movimiento del sensor de voltaje, que en este caso está reportado por la fluorescencia, es básicamente paralelo a la conductancia, ¿no? Ustedes recordarán que en los canales de voltaje canónicos, digamos canales de sodio, canales de potasio, en este tipo de experimentos siempre se observa o casi siempre se observa que la fluorescencia aparece antes que la conductancia, ¿no? De la misma manera que las gating currents aparecen antes que la conductancia. Entonces, pareciera que en estos canales esto no ocurre, ¿no? Como si al mismo tiempo que el sensor de voltaje se mueve para arriba, digamos, se activa, se permite el flujo de protones, ¿no?
como si esencialmente no hubiera acoplamiento electromecánico, digamos, entre el sensor de voltaje y la formación del poro, ¿no? Y eso más o menos tiene sentido si pensamos que el mismo sensor de voltaje es el que está formando el poro para los protones, ¿no? Bueno, y otra observación importante es que tanto la conductancia como la fluorescencia están siendo moduladas por el gradiente de protones, ¿no? Entonces, aquí los distintos colores representan delta pHs diferentes y vemos que de manera aproximada se sigue esta regla de los 40 o 50 milivolts por unidad de pH. Ok, entonces, otra cosa importante que tiene que ver con el mecanismo, con el posible mecanismo del cambio de la fluorescencia de la NAP es medir el espectro de emisión de la NAP en función del voltaje, ¿no? No solamente como aquí, no solamente medir el cambio de intensidad de la fluorescencia, sino medir el espectro. Y algo que es importante aquí mencionar es que lo que observamos es que cuando el sensor de voltaje se mueve y se activan las corrientes de protones, la fluorescencia de ANAP se decuenchea, ¿no? O sea, aumenta la intensidad de la fluorescencia. Y eso mismo vemos cuando medimos el espectro de emisión, ¿no? Entonces, los colores azules son potenciales negativos y conforme despolarizamos aumenta la fluorescencia y se satura, ¿no? Y este aumento de la fluorescencia a este delta pH de 1 la línea negra es la misma Boltzmann que ajustamos aquí en estos experimentos, ¿no? Entonces, esto es importante porque entonces el mecanismo por el cual el ANAP se está decuenchando quizás no tiene que ver con una mayor exposición a un medio hidrofílico, ¿no? Entonces, una posibilidad sería que a potenciales negativos el S4 está en una posición más interna y entonces el ANAP estaría viendo posiblemente un medio más hidrofóbico y al despolarizarse entonces estaría expuesto más hacia el agua, pero no, eso debería de ir acompañado de un cambio en el pico de emisión del espectro y eso no pasa, ¿no? El pico de emisión en el espectro se mantiene. Entonces eso va a ser importante para tratar de entender el mecanismo fotofísico de cuencheo de la NAP, ¿no? Bueno, entonces un poco para tratar de entender eso, como el hecho de que el espectro de emisión no cambie en función del voltaje, nos planteó la hipótesis, ¿no? De que quizás lo que está pasando es que el ANAP está siendo cuenchado por algún aminoácido que es parte del canal, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar aminoácidos, ¿cómo se llaman? Aromáticos, que se ha demostrado que muchos fluoróforos pueden interactuar de distintas maneras con los aromáticos para producir cambios en la fluorescencia, ¿no? Entonces, un ejemplo más o menos conocido es que ANAP y tetrametilromamina y dimano, etcétera, que son fluoróforos que se han utilizado mucho en proteínas, se pueden cuenchar por fenilalanina y por tirosina y por triptofano, ¿no? Entonces aquí nos pusimos a buscar aromáticos y resulta que hay varios aromáticos, pero el aromático más cercano a la posición 197, por lo menos en un modelo del HB1, es la fenilalanina 150. La fenilalanina 150 se encuentra en el S2 y es lo que se llama el centro de transferencia de carga, ¿no? Entonces, en varios sensores de voltaje se ha demostrado que esta fenilalanina está muy conservada y que es el sitio con el cual las cargas del sensor de voltaje interactúan de manera secuencial cuando el sensor de voltaje se mueve hacia afuera, ¿no? Entonces, pues hicimos una mutación, ¿no? Cambiamos esta
fenilalanina 150 por una alanina, en el background en el cual podemos incorporar ANAP en la posición 197. Y la manera en la que vamos a cuantificar el grado de quencheo o el grado de apagamiento de la fluorescencia es comparando la intensidad de la fluorescencia de Cherry, que es presumiblemente un indicador de cuántos canales hay, ¿no? Con la fluorescencia de la ANAP. Entonces, al hacer este cociente de la fluorescencia de Cherry con el ANAP, lo que observamos es que en la doble mutante, en la cual la fenilalanina la quitamos, este cociente de fluorescencia es mucho más grande, ¿no? Lo que nos estaría indicando que la fluorescencia del ANAP es más grande que cuando se encuentra la fenilalanina presente, ¿no? Entonces, este experimento, entonces es consistente con esta idea de que la fenilalanina está quenchando la ANAP y cuando el S4 se desplaza hacia arriba, se aleja de la fenilalanina y por eso aumenta la fluorescencia, sin que haya un cambio en el pico de emisión de fluorescencia de la ANAP, ¿no? Y bueno, esto lo cuantificamos en muchas células y es bastante consistente el efecto de casi la mitad, ¿no? León, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, claro. ¿A qué voltaje estás cuando estás haciendo estos experimentos? Sí, ok. Estos experimentos no son en fijación de voltaje, son en células que se encuentran posiblemente al potencial de reposo de las células HEC, que es como menos 40 milivolts. Ok, entonces, ¿y cuántas células estás mirando? Bueno, varios, cuando veo todos los puntos, entonces, porque va a haber algo de variedad en términos de ese potencial pero parece ser que quizás, entonces la pregunta sería, ¿pensás que la variedad que estás viendo será por esa variedad de potencial de las células, entonces? Sí, yo creo que hay varias fuentes de variabilidad, ¿no? Una es esa, posiblemente, ¿no? Aunque las células HEC, a menos 40 milivolts, básicamente el canal está desactivado, digamos, ¿no? Menos 40 milivolts con el delta pH que tenemos en esta condición está desactivado. Pero no sabemos cuál es el pH intracelular, entonces puede haber variaciones en el pH intracelular y puede haber variaciones en el potencial de reposo, ¿no? Esas, creo yo, serían las dos fuentes de variabilidad más relevantes, ¿no? Que podían dar esta dispersión en los datos, ¿no? Ok. Gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces, otra evidencia de que posiblemente este es el mecanismo por el cual cambia la fluorescencia de la ANAP es que haciendo el mismo cociente entre la fluorescencia de ANAP y Cherry para distintas construcciones en donde vamos metiendo, y disculpen, el código de colores de la hélice no corresponde al código de colores de los datos, pero entonces aquí la idea es comparar cuál es la fluorescencia con respecto a Cherry de ANAP incorporado en distintas posiciones a lo largo de la hélice, y lo que observamos es que hay una correlación bastante clara entre cuánta fluorescencia de ANAP hay en función de la posición del ANAP, ¿no? Entonces, resulta que mientras más cercano al carboxilo terminal, o sea, más profundamente en la hélice colocamos el ANAP, está más quenchado, ¿no? Florece menos, ¿no? Entonces, esto también sería consistente con la existencia de un sitio como la fenilalanina 150, que está quenchando el ANAP, y mientras más cerca lo colocamos de esa fenilalanina, la fluorescencia es menos intensa, ¿no? Bueno, algo que es muy interesante es que
en estos canales de la doble mutante, donde hemos removido la fenilalanina 150 y entonces el ANAP está menos cuenchado, seguimos observando cambios de fluorescencia voltaje dependientes, ¿no? Como si hubiera otro mecanismo, aparte del cuencheo por fenilalanina o por algún otro, por algún otro mecanismo, ¿no? Que podría ser quizás la existencia de otros aminoácidos fluorescentes, perdón, aromáticos, ¿no? O quizás el decuencheo por exposición a un medio más hidrofílico, ¿no? Pero bueno, esto no lo exploramos más en el artículo. Algo que es muy interesante es que en esta doble mutante, la fluorescencia ahora parece aparecer antes que la conductancia, ¿no? Como si en esta mutante el movimiento del sensor de voltaje ocurriera antes que la apertura del poro, ¿no? Y esto ocurre también si cambiamos el gradiente de protones, ¿no? La fluorescencia sigue ocurriendo antes que la apertura del canal, ¿no? Perdón, León, sí. yo tengo una pregunta muy rápido. Como habéis mutado la fenilalanina que está en el Charles Transfer Center, perdón por el inglés, ¿habéis visto que las cargas se sigan moviendo igual o eso ha afectado el movimiento de cargas del canal de protones? Sí, esa es una buena pregunta. El canal sigue siendo selectivo a protones, ¿sí? Eso es como importante, pero posiblemente se ha afectado el movimiento de carga, como se puede ver acá, ¿no? La fluorescencia, que serían estos puntos, los triángulos transparentes, la fluorescencia ahora aparece antes que la conductancia, ¿no? Sí. Entonces, eso posiblemente es efecto de la fenilalanina, ¿no? Lo ideal sería que pudiéramos medir gating currents ahí, pero pues no podemos hacerlo, ¿no? Pero sí parece ser que eso pasa, sí. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Ok, entonces, como tenemos varias de estas mutantes, entonces ahora nos pusimos a ver esta otra posición, la L201, que es un poquito más cerca del centro de la hélice S4. Y entonces en esta posición también podemos ver cambios en la fluorescencia que es de cuencheo de la NAP cuando se produce una despolarización, que también son dependientes del gradiente de protones. Pero aquí vimos una cosa muy interesante, ¿no? Que es que cuando tenemos en ausencia de gradiente de protones, ¿no? Delta pH 0, la fluorescencia se comporta diferente que en otros gradientes, ¿no? La parte más interesante es que la señal de fluorescencia en el off, ¿no? Que representa el cierre de los canales, ¿no? O el regreso del sensor de voltaje a su posición de reposo, es muy lenta, ¿no? Entonces aparece este componente extremadamente lento después de un cambio rápido de la fluorescencia, ¿no? Entonces es como si fuera bifásico, ¿no? Y eso se observa menos, o sea, es más prominente el componente rápido a delta pH 2 y a delta pH 1, ¿no? Entonces, pareciera que cuando el canal se abre a potenciales más positivos, que es lo que pasa cuando el delta pH es 0, el regreso del sensor de voltaje ocurre en dos fases, ¿no? Una rápida y una muy lenta. Entonces, esto
en un artículo del grupo de Ramón, vieron algo parecido midiendo, perdón, midiendo el movimiento de carga del sensor de voltaje, ¿no? Vieron que, claro, esto lo vieron en una mutante, pero vieron que la carga ¿cómo se llama? Se inmoviliza, ¿no? Que la carga en el off regresa de una manera muy lenta, ¿no? Y entonces esto es algo reminiscente de ese proceso. Entonces, para tratar en esta mutación, estamos seguros de que las cosas se siguen comportando más o menos bien. Tanto la fluorescencia como la conductancia están acopladas, ¿no? Y siguen teniendo esta dependencia fuerte del gradiente de protones, ¿no? Entonces, para tratar de entender este mecanismo, o qué es lo que pudiera estar pasando aquí, hicimos un poquito de modelaje, ¿no? Entonces, Carlitos, que creo que no está, publicó hace algunos años un artículo donde muestra que un modelo relativamente sencillo del gating del HB1 puede más o menos explicar varios de las cosas que se observan, ¿no? Y ese es un modelo de 4 estados, en donde hay 3 estados que preceden al estado abierto. Y lo que nosotros hicimos fue suponer que la fluorescencia va aumentando conforme vamos entrando al estado abierto. Entonces, este número F representa una fluorescencia arbitraria, ¿no? De cada uno de estos estados. Y lo que postulamos es que esta transición entre este estado cerrado y este estado cerrado es mucho más lenta que cualquiera de las otras transiciones de cierre, ¿no? De regreso del sensor de voltaje. Y con este modelo podemos explicar bastante bien tanto la cinética de las corrientes de protones como la cinética de la fluorescencia, ¿no? Y entonces lo único que hay que hacer para para obtener los cambios a distintos delta pHs es que todas las constantes de velocidad son dependientes del pH. Eso es algo que el modelo de Carlitos también había visto, ¿no? También había postulado que todas las transiciones son dependientes de pH, pero en nuestro caso, esta transición es un poquito más dependiente de pH que todas las demás, ¿no? De alguna manera esta transición, este cambio conformacional aquí es un poco más sensible a protones, ¿no? Entonces, bueno, este es un modelo muy simple que tiene, por el hecho de que los estados cerrados preceden al estado abierto de manera estricta, la fluorescencia siempre va a aparecer antes que la conductancia, ¿no? En el voltaje, ¿no? Que es algo que nosotros no observamos, ¿no? Como ya les había mostrado, tanto en esta mutante como en la otra, la fluorescencia y la conductancia básicamente aparecen al mismo tiempo. Entonces, eso nos lleva a postular un poco un modelo un poco más complicado, ¿no? Un modelo en el cual los canales se pueden abrir a partir de estados intermedios, ¿no? Entonces, estamos tomando el modelo de Carlitos y expandiéndolo para permitir que haya estados abiertos que son accesibles desde estados cerrados más profundos, llamémosle, ¿no? Con la característica de que una de estas transiciones, ¿no? Es más lenta que las demás, ¿no? Entonces, la presencia de esta transición más lenta permite que a delta pH 0 podamos ver este cambio en la fluorescencia que tiene este componente muy lento y que a a delta pH 2 la amplitud de este componente sea menor y no lo observemos, ¿no? Entonces, esto
en nuestros ojos, digamos, muestra que pues, la potencia, ¿no? O el potencial de combinar estas técnicas de fluorescencia con la electrofisiología tradicional, porque nos puede permitir ver transiciones que de otra manera no hubiéramos podido observar, ¿no? Y ya, finalmente, una observación que pusimos en el paper y que a veces me arrepiento de haber puesto en el paper, porque no tengo una explicación clara para ella, es que en este experimento lo que estamos haciendo es lo siguiente. Es la misma mutante, la L201 ANAP. Lo que estamos haciendo es medir corrientes y fluorescencia en el mismo delta pH de 0, o sea, con pH simétrico adentro y afuera, pero establecemos el gradiente de protones con distintos pHs, ¿no? Entonces aquí con 7,7 y aquí con 5,5, ¿no? Y lo que observamos con 5,5 es consistente con lo que habíamos visto antes, ¿no? Con la aparición de este componente de fluorescencia del off muy lento. Entonces aquí tenemos el off muy lento después del on. Pero a delta pH 0,77, ese componente o la amplitud del componente lento se hace mucho más pequeña, ¿no? Esto, ¿por qué es importante? Porque, como ya les había mencionado, se ha postulado que los canales de protones, la voltaje dependencia es modulada por el gradiente de protones, ¿no? Y que no importa cómo establezcas el gradiente de protones, siempre y cuando sea el mismo gradiente, el comportamiento debe ser igual, ¿no? Pero hay ya varios experimentos de nosotros y otros grupos que han mostrado que el valor absoluto del pH también es importante para determinar algunas características de gating de estos canales, ¿no? Entonces, esto es justamente un ejemplo de ello, ¿no? Que tú puedes establecer el mismo gradiente de protones, pero con un pH absoluto diferente, y el gating del canal es diferente, ¿no? Y aquí ocurre una cosa muy interesante, que es que si nos fijamos en la fluorescencia, que serían los puntos vacíos, esencialmente la voltaje dependencia es la misma, o sea, estamos viendo el cambio de fluorescencia en el mismo rango de voltajes, ¿no? Pero la conductancia está siendo, se comporta diferente, ¿no? Al delta pH 0,77, la conductancia aparece antes que la fluorescencia, ¿no? Es como si los canales se pudieran abrir, como en este modelo, como si los canales se pudieran abrir a partir del primer estado cerrado, ¿no? Que hubiera una apertura voltaje independiente a un estado abierto, ¿no? Y que eso está siendo modulado aparentemente por el pH absoluto, ¿no? Sí, David. Estás en mute, David. No te oigo, David. Tienes apagado el micrófono. Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, el hecho de que, por ejemplo, sobre todo en la figura B, la fluorescencia siga aumentando aún después de que la corriente pareciera haber llegado a un límite, a un estado estacionario o lo que sea, podría sugerir tal vez que tú tienes un montón de cambios conformacionales, pero que no tienen que ver con la apertura del canal, sino que vienen después, digamos que no están en la vía de activación, sino que están en otra parte, no tienen que ver con la apertura del canal. Es posible. Sí, es posible. Es enteramente posible. Sobre todo en B y en A, la cinética
de fluorescencia sigue aumentando, la señal sigue aumentando a pesar de que la corriente ya no aumenta, y en algunos casos incluso decrece como a pH 5.5, que tampoco entiendo muy bien por qué decrece a pH 5.5 y no a pH 7, cuando supone que uno esperaría menos depresión de protones a pH 5.5 que a 7. Sí, completamente de acuerdo. O sea, sí, esa sería la interpretación, esa sería una interpretación, ¿no? Que hay cambios conformacionales que ocurren después de que el canal está abierto. El problema que yo tengo con eso es justamente el hecho de que no podemos eliminar por completo la depresión de protones. Entonces, no me atrevo a interpretar la cinética de las corrientes y la cinética de la fluorescencia tan tajantemente, digamos, ¿no? Porque existe ese artefacto, ¿no? Entonces, por ese lado, la cinética no la queremos interpretar rigurosamente, ¿no? Pero a pH 5.5 se ve una depresión que no se Sí. ve a pH 7. Sí, sí. Entonces, no entiendo muy bien el argumento de la depresión de protones, de verdad. Sí, o sea, el argumento es que hay depresión, ¿no? En estos experimentos hay depresión. O sea, aquí el problema es que las corrientes, para ver la fluorescencia necesitamos tener corrientes muy grandes. Necesitamos tener una expresión de canales muy grandes, porque las señales de fluorescencia son relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, si tenemos corrientes muy grandes, la depresión puede ser absurdamente enorme, ¿no? No tienes idea cuántos datos tiramos a la basura porque tenían muchísima depresión, ¿no? Entonces, ese es un problema experimental bastante serio, por lo menos en esta configuración, ¿no? Es que, bueno, pero la última pregunta, el último comentario, simplemente que si tú estás haciendo tus curvas de fluorescencia normalizada, digamos, con con los trazos, por ejemplo, en B de fluorescencia, donde todavía no llega a la saturación o al equilibrio o al steady state, o como quieras llamarle, esas curvas te pueden aparecer en cualquier parte con respecto a la relación, a la conductancia misma, en función del voltaje. Entonces, también esa separación de, qué sé yo, de 40 milivolts que tú ves entre los trazos amarillos y los azules, también no sé cómo interpretarlo en términos mecanísticos. Sí, por eso dije que no estaba me estaba medio arrepentido de haber mostrado esta figura, ¿no? Porque no es sí, no puedes decir gran cosa, ¿no? Más que parece ser que el pH absoluto tiene algo que ver, pero mecanísticamente es difícil de interpretar. Hola, León. Muy bonito lo que has Carlitos. mostrado. Sí, esto me recuerda mucho lo que pasa con la fluorescencia con CIBSP. En CIBSP, cuando tú ves la fluorescencia y la correlaciona con la sensing currents, con las corrientes de sensado, tú ves que nada más la primera fase de la fluorescencia es la que está correlacionada con el movimiento del sensor. La segunda parte son lo que nosotros interpretamos como cambios conformacionales que son a posteriori, que vienen después del sensor de voltaje. Y esto me recuerda mucho eso. De hecho, cuando estoy viendo tus curvas en el panel C, esas curvas son básicamente después de que el canal ha sido activado. Entonces es posible que definitivamente el sensor de voltaje del canal de protones esté sufriendo este tipo de conformaciones a posteriori
que nosotros llamamos relajación del sensor. Y de hecho, en el paper que gracias por citar mi paper, nosotros proponemos eso al final, o yo propongo eso al final, que tiene que haber una transición secundaria y de hecho la activación y la desactivación siguen caminos distintos. Entonces es posible que si tú ves tus curvas de fluorescencia a diferentes puntos, yo sé que es complicado porque la cinética está involucrada, es posible que tú veas esa transición. Esa es mi manera de explicarlo. De hecho, lo que el elefante en el cuarto es que, por ejemplo, en el panel A, de lo que estamos mostrando ahora, tu corriente se desactiva muy rápidamente, pero la fluorescencia es muy lenta. Y eso lo que me está indicando es que de alguna manera tú has alcanzado ha pasado esa transición rápidamente. Cuando el pH es bajo, por lo general lo que tú ves es que la cinética es más rápida, entonces es posible que todo esté pasando mucho más rápido. Esa es la manera la manera que yo lo interpreto. ¿Qué opinas de eso? Sí, o sea, más o menos es lo que decía David, ¿no? Que sí, que hay el hecho de que siga creciendo la fluorescencia puede estar indicando ya cambios conformacionales posteriores a la activación, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? En cuanto a la cinética, efectivamente, a pHs bajos, el canal se activa más rápido, ¿no? Y eso más o menos se puede ver aquí. En A, ¿no? Las curvas son un poquito más rápidas, por lo menos al inicio, ¿no? Que en B, ¿no? Entonces eso, bueno, más o menos te está indicando que por lo menos el pH se está medio que controlando, ¿no? En estos experimentos. En cuanto a tú dices, a ver si entendí, entonces tú dices en A, el canal se desactiva rápido, tienes una tail current muy rápida y luego tienes este segundo componente de fluorescencia, ¿no? ¿Tú estás sugiriendo que eso representa la relajación del sensor de voltaje? Bueno, sí, yo creo que eso es, nadie ha demostrado eso en el HB1, pero es posible que es lo que esté pasando. Ya. Sí, nosotros lo que hicimos, ¿perdón? Sí, nosotros la manera en la que lo interpretamos fue, digamos, en el contexto de tu modelo, es que una de las transiciones, esta intermedia, es mucho más lenta que todas las demás, ¿no? Entonces, cuando la carga regresa, cuando el sensor de voltaje se mueve, regresa muy lentamente acá. Correcto. ¿No? Y entonces produce pues si estuvieras midiendo gating currents, estarías viendo que no te regresa toda la carga, ¿no? Correcto. Y entonces en tu segunda QB, ¿no? O sea, si hicieras una segunda QB o lo que sea, hubieras visto que perdiste carga y tendrías un recorrimiento de la QB, ¿no? De la voltaje dependencia de la QB. Correcto. Por eso es que en ese modelo que tú pones ahí, si tú vas a ese mismo paper, pero tú ves la última figura, es donde yo propongo que tiene que ser que el paso tiene que ser distinto, la desactivación tiene que ocurrir de una manera, a través de transiciones, una alternativa, porque si el sensor se está relajando, entonces el sensor, una vez que se relaja, no regresa al estado de reposo o el estado inicial por el mismo paso. Eso es lo único o siguiendo la misma secuencia de eventos. Lo que estoy diciendo es que lo que yo creo que pasa es que la activación sigue una secuencia de eventos, pero la desactivación no es necesariamente la misma secuencia de eventos a la inversa. Es posible que sea un paso alternativo. Sí, es posible. Claro. Sí. León, yo tengo una pregunta súper zoom out y bobísima comparada con David y Carlitos. Y quizás es algo que expliqué al principio, pero no lo pude escuchar porque estaba pendiente de quién entraba y no entraba. Cuando tú cambias el pH y estás haciendo wholesale, no estás activando canales, los amiloride sensitive ion channels, los ASICs,
¿Cómo haces para evitar la contribución de otros canales que estén modulados por pH? Bueno, el único ion permeante en nuestras soluciones es el protón. Ok, pero por ejemplo, y aquí otra vez de ignorancia pura, en esas corrientes que tú ves que se abren más lento o más rápido, no podrá haber, no tendrá, aunque tú estás midiendo protones, igual los otros canales están viendo el cambio de pH. No Ajá. estás modificando de alguna manera el potencial de membrana cuando haces esos experimentos, ¿o no? Em, No lo digo por, la verdad que no sé, pero sí, siempre me ha parecido que trabajar con pH es así como, me cuesta verlo, ¿no? No sé si sí, tienes sí, alguna sí. explicación. Sí, o sea, los cambios en la cinética que se observan, que vemos acá en las corrientes, son consistentes con lo que se sabe de varios experimentos, ¿no? O sea, cuando tú tienes pH bajo adentro, los canales se activan mucho más rápidamente, o bueno, se activan rápidamente a potenciales más negativos, ¿no? Y cuando tienes pHs alcalinos, se te mueve la curva a potenciales muy positivos y el canal se abre más lentamente, ¿no? Entonces, lo que vemos es consistente, digamos, que con esa modulación. Entonces, yo creería que las corrientes no están muy contaminadas por otra corriente de protones, ¿no? Porque nuestras soluciones tienen un poquito de cloro para tratar de mantener la resistencia más o menos baja, ¿no? Y ya, todo lo demás son buffer y iones grandotes que yo esperaría que no permearan por ASICs y esas cosas. Ahora, no sé qué tanto se expresa endógenamente un canal como ASIC en las células HEC. No, está bien, gracias, muy amable. Tenemos unos minutos más de pregunta. Aquí está Enrique I, que tiene una pregunta. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Hola, doctor. Una pregunta. Cuando se abre el sensor, ¿dónde am, este aminoácido que florece, la región donde se ve que tiene las aminas terciarias, queda mirando hacia el citoplasma o o hacia el exterior del canal? hacia el exterior del canal. O sea, a ver si tengo un dibujito. Aquí, porque, bueno, no, este no es muy bueno. A ver. En este esquema, ¿no? Ajá. El aminoácido, bueno, entonces Ujú. el amino y el carboxilo se incorporan al enlace peptídico y lo que Ok. te queda por fuera es esencialmente este grupo, ¿no? Ya. Y este grupo va a quedar, por ejemplo, aquí estos, no sé si alcanzas a ver estos Sí, palitos verdes, ¿no? sí. Los palitos verdes es donde introducimos el ANAP y entonces este grupo va a quedar viendo, digamos, hacia afuera o hacia adentro, depende de cómo se acomode en el empaquetamiento de la proteína, ¿no? Sí. No es fácil de predecir eso, pero esencialmente va quedando hacia arriba y sabemos que estos sensores de voltaje están solvatados, ¿no? Que hay cavidades de agua por fuera y por dentro y entonces muy posiblemente el ANAP está viendo en algunas posiciones el agua y en algunas posiciones a lo mejor la membrana, ¿no? Ya. Sí, lo que pasa es que como los residuos de amino que tiene no podrían estarse protonando en este ambiente ácido que generan y por lo tanto eso también podría estar alterando las corrientes. Por ejemplo, que disminuya, o sea, al protonarse, entonces estás quitando más, disminuyendo la concentración de protones. Y entonces eso es lo que vean en los cambios de las corrientes del canal, o sea, un pH más ácido que a un pH más neutro. Con el pH neutro, pues las aminos no van a tener mucha afectación. No sé, eso se me ocurre. Ajá. Bueno,
sí, obviamente te tienes que preocupar por eso, pero demostramos que la fluorescencia no es sensible al pH. Entonces, por ejemplo, déjame ver acá, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos midiendo es la emisión del ANAP incorporado, ¿no? Entonces, a distintos pHs y básicamente se mantiene la intensidad de la fluorescencia por lo menos en el rango de pHs que nosotros exploramos, ¿no? Que es entre 5 y 7. Entonces sí, eso fue como, digamos, que el primer experimento que hicimos para convencernos de que podíamos usar ANAP para medir estas cosas sin que la fluorescencia estuviera cambiando por el pH, ¿no? Ahora, si tú agarras ANAP, no tengo esa figura, pero si tú tomas ANAP del frasquito, el ANAP del frasquito tiene el grupo carboxilo y tiene la amina, ¿no? Sí. Esos dos grupos son protonables y si tú mides en una cubeta la fluorescencia de ANAP en función de distintos pHs, ahí sí cambia brutalmente, es súper sí. Pero eso es porque tienes dos, de hecho es muy complicada la curva, ¿no? A pHs bajos, la fluorescencia es baja y luego pHs intermedios sube y luego vuelve a bajar. Sí. Y eso es posiblemente porque se están protonando el carboxilo y el amino. Sí, claro. Muchas gracias, doctor. De nada. León, yo tengo dos preguntitas. No que interrumpa, terminamos. Tenemos 6 minutos más de preguntas y a las 11:30 tenemos que terminar. Perfecto. Ok. So, una pregunta, es un comentario. Ustedes en la fluorescencia, en los experimentos de fluorescencia, que creo que es la figura siguiente que tú le hiciste sin controlar el potencial. Tú no sabes bien cuál era la concentración intracelular de pH, perdón, cuál era el pH intracelular. ¿Ustedes no trataron de poner algo así como amonio o algo por el estilo que pudiera más bien equilibrar el pH en los dos lados de la membrana? No intentamos hacer ese experimento. Porque eso podría ayudarte a mantener en los dos lados el mismo pH y punto. Y entonces no tendrías ese problema. Y eso es un comentario. Y la segunda, el otro comentario es una pregunta, es el 207 es un triptofano. Y si tú estás moviendo el sensor para abajo y hacia arriba y abajo, ¿ustedes consideraron poner el ANAP en el S2 o en el S3 para monitorear el movimiento del S4? Ajá. Y debería dar un resultado muy similar. Sí, ajá. Eso lo consideramos, digamos que, pero no, ya no para estos experimentos. Oh, ok. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que quiero hacer es, o que se pueden hacer, pues, con el ANAP es hacer concheo por triptofano, pero donde tú pongas el triptofano, ¿no? En posiciones más, más controladas, digamos, ¿no? Que tú sepas o que estimes cuál es la distancia, cuál podría ser el cambio en la distancia y tratar de hacer un mapeo un poco más fino de eso. Claro, pero lo que yo pensé es que si lo ponía, que usaba hacer referencia. Sí, la otra cosa que podría mapear cómo se mueve durante la activación. Me parece que podría, no sé si tú crees que sea posible. Yo creo que debería ser posible. El único problema que yo veo ahí es que yo no sé, posiblemente la fenilalanina no es el único grupo conchador, ¿no? Y entonces, colocando el ANAP en otro lugar, aun cuando el S4 se mueva, ¿no? Tendrías a lo mejor intervención de otros aromáticos que pudieran estar conchando, pero bueno, eso se puede, supongo que lo puedes de alguna manera tomar en cuenta, ¿no? Hacer experimentos para eso, sí. Sí, bueno, muy bonito, realmente muy lindo. Gracias, Carlitos. Alejandro. Muchas gracias por la presentación, fue excelente. Alejandro, casi no se te escucha. No se oye. Ok, ya.
Muchas gracias. ¿Se oye ahora? Sí. Excelente presentación. Yo tengo una pregunta completamente afuera del área, pero me parece interesante esa fluorescencia que ustedes están utilizando. ¿Existe la posibilidad de hacer ese tipo de mutaciones en animales modificados genéticamente? O sea, ¿o podría tener algún uso? Como generar un mutante con esas mutaciones, pero un animal completo. Es una buena pregunta. Yo, yo no tengo ninguna experiencia en eso. Yo creo que Valeria sería más, por lo menos en gusanos, ¿no? A lo mejor en un gusano hacer edición genética sería más simple que en un ratón o una cosa así, ¿no? Supongo que... ¿Conoce algún ejemplo de eso? Si existe. Con aminoácidos naturales, no naturales, no conozco ningún ejemplo en animales. Ok. Pero supongo, o sea, con CRISPR o algo así podrías introducir un codón de paro y darle de comer al bicho el aminoácido y ver si lo incorpora, ¿no? Ahí el problema sería un poco de background y cosas por el estilo, pero podría funcionar. ¿Y sí. qué tan selectiva es la fluorescencia? O sea, si uno lo tiene ya en un ratón modificado, ¿eso sería posible verlo? Lo que pasa es que creo que tendrías que poner el otro constructo, ¿no? Los sintéticos, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, los De la transferasa. transferasa. O sea, Sí. no solamente la mutación, sino además yo creo que me suena que en gusanos alguien trató de hacerlo. Ahora que lo dices, León. Gusanos quizás es el sistema ideal para poder hacer ese tipo de experimentos in vivo. En ratones no sería viable, no se ve viable. No solo por saber. No sé, León, yo creo que nunca lo he visto, pero eso no quiere decir que sea imposible. Sí, yo tampoco he visto algo así, pero... Ok, sí. no, muchísimas gracias. No, de nada, buena pregunta. Bueno, entonces, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo León, bellísimo tu trabajo, y gracias por haber aceptado la invitación. Nos vemos en un mes. Sí, Muchísimas no, gracias. muchas gracias a ustedes, a todos. Es un honor. Gracias.